Bien, esta reforma es integral en materia eléctrica. ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? ¿Por qué el argumento de algunos que dicen que sí, bueno, sí la pasamos, pero hay que modificar ciertas cosas? ¿Es modificable? ¿Le viene bien al país ciertas modificaciones o tal cual debería ser? Yo creo que se hizo un diseño muy cuidadoso de esta reforma. No perdamos de vista, insistía hace un momento, de que empezamos a trabajar por identificar, por instrucciones del director, si modificando la regulación podíamos avanzar. No se pudo avanzar, amparos. Luego se tomó la decisión entonces de hacer una reforma a la ley. De igual manera se hace la reforma a la ley donde se buscaba establecer básicamente esa rectoría, 54-46%. 54% para la CFE como órgano rector del Estado y el 46% porque las inversiones de privado ya estaban en México, cualquiera que haya sido el motivo, y una inversión en donde se pudiera hacer una competencia. Vimos que el día 9 de marzo se publica como a las 5 de la tarde la aprobación de esta reforma y casualmente a las 7 de la mañana del día siguiente el juez muy conocido, Gómez Fierro, del juzgado segundo, creo, de competencia, otorgó el amparo. Y otorgó el amparo declarándola inconstitucional. Otorgó la suspensión provisional y luego ya la confirmó definitiva. Y la intención era desarrollar los elementos para que fuera inconstitucional. Entonces, esto nos obligó a hacer una construcción muy cuidadosa de esta reforma que ha enviado el Ejecutivo Federal el 30 de octubre, donde en primer lugar elimináramos esas condiciones que se originaron en el 92, que son irregulares totalmente, y que no solo se da una reforma en el 2013 constitucional, sino que se protegen todos esos intereses que se crean en los 90. Te puedo decir que el productor independiente hoy genera el 31% de la electricidad del país, y los autoabastos, que son empresas, monopolios ilegales, de alguna manera generan mercado el 12%. negro, ¿no? Es un Mario, mercado alguna negro, vez lo dijimos. Genera el 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 43% de la energía eléctrica que hoy se genera de manera irregular, construyéndose a partir de los 90, en una reforma a la ley del servicio público. Con esta reforma constitucional lo que se hace es crear otros dos nuevos esquemas. La ley de la industria eléctrica, que son esas centrales nuevas que se construyeron después de agosto del 2014, y lo que son las denominadas subastas de largo plazo. Entonces estos dos esquemas se suman a los anteriores y pues bueno, hoy en el último registro que tenemos, el 62% es producida por estos cuatro esquemas, 43% por esquemas antiguos, anteriores, protegidos y regularizados por la reforma del 2013, y el 15%, 19% por los nuevos esquemas. De tal manera que paulatinamente van apropiándose del mercado, apropiándose de la producción de la energía eléctrica, desplazando la CFE. No porque no tenga la capacidad ni la eficiencia la CFE, que eso es sino porque las reglas que le crearon ¿no? le impiden, bajo un mercado con una teoría economista también muy discutible, en favor muchos, en contra otros tantos, la teoría marginalista, que habla de que crees un mercado de competencia donde solamente jueguen los costos variables. Entonces, eso es una irregularidad, porque esta teoría nace en los 90. Pero casualmente, y además todo este impulso privatizador nace en los 90, se crean estos modelos de mercados eléctricos mayoristas, y lo que sucede con estos mercados eléctricos mayoristas es que crean esta competencia de esta teoría marginalista, que quiere decir que van a competir solo con los costos variables. En aquel entonces no existían energías renovables intermitentes. Posteriormente ya se implementa esa teoría que nace en aquel entonces, se implementa en los 2013. La realidad es que es muy discutible, porque el mercado solo de costos variables está muy relacionado con la volatilidad de los combustibles, o costos de los combustibles. Entonces no es lo mismo el costo del combustible del gas, del carbón, del combustóleo, del diésel, que el del sol y el del aire. Entonces si yo hago una oferta de costo variable de costo de sol, es cero. Pero estoy haciendo nada más una parte de la competencia, del costo total de la producción. Realmente el costo variable en las energías renovables pues es cero, o es mínimo. De tal manera que si yo integrase el costo total
de la producción de la energía eléctrica de una energía solar o de una energía renovable, eólica, estaría por encima de muchas centrales muy eficientes de ciclo combinado que utilizan gas. Esa es la trampa ahí, ¿no, Mario? Si se consideran los costos fijos y los variables, las plantas de la CFE serían competitivas para que bajo el criterio de despacho del SENACE, entonces sí pudieran despachar a las de la CFE y no solamente a las eólicas y fotovoltaicas, ¿no? Es decir, exactamente, pero además el problema, lo dijo muy bien la doctora Vargas, la tendencia cuando tú adoptas este tipo de esquemas de mercados eléctricos mayoristas es que se reduzca tu matriz energética. ¿Por qué? Porque el mercado lo que busca es ganancias, utilidades. Y yo le voy la a matriz energética es la diversidad de fuentes con las que se genera la mezcla de diferentes tecnologías. Hoy hay que destacar en este momento la situación tan particular que empezó a señalar la doctora Vargas. Hay una situación geopolítica energética grave en el mundo, y no sabemos qué vaya a pasar en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque el mercado eléctrico adoptó de manera acelerada, los mercados eléctricos adoptaron de manera acelerada las energías renovables intermitentes, acelerada. O sea, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera paulatina, técnicamente de una manera cuidadosa a lo largo del tiempo, para que se dé esa transición energética. Transición significa sustitución. Voy a sustituir las nuevas tecnologías o formas de hacer electricidad por las viejas formas de hacer electricidad. Entonces, esta acelerada opción de tecnologías renovables intermitentes, en conjugación con necesidades de demanda de gas, del incremento de los costos de gas licuado, de una crisis geopolítica de Rusia, de Estados Unidos y la OTAN y todos los países integrados en la OTAN, con una crisis en China de falta de carbón. Hoy el carbón es oro negro, subió de estar en $70 en el 2021, tercer trimestre, hasta $250. Entonces estamos teniendo costos totalmente inusuales, de hasta $80-90 el gas licuado, y el carbón, te digo, a $240, hoy debe estar como en $160-170. Hay una crisis. Normalmente el mejor carbón del mundo es el de Australia, se le vendía totalmente a China. Por una problemática donde interviene Estados Unidos, deja de venderle a China. China tiene problemas de carbón, Alemania aperturó centrales de carbón, Inglaterra aperturó centrales, todo el mundo está aperturando centrales que había cerrado, porque ese cierre en sustitución de tecnologías renovables intermitentes, pues surgió una crisis. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? La reunión de la COP de Glasgow. ¿Qué sucedió en esa reunión? Que la expectativa, la presión del mundo, todos los países querían la energía verde, limpia, que el Acuerdo de París. En Glasgow no sucedió nada, porque todos los países se han dado cuenta. ¿Por qué se retiró Estados Unidos con una decisión de Trump de estos acuerdos? Pues porque Estados Unidos tiene el 13% de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. ¿Contra México cuánto? México tiene el 1.2. Ese es el punto. Además, China no es México, no es México, es la CFE. No consideran lo demás, es la CFE, ¿no? No. Sí, de hecho, el mayor contaminante en México, dentro de ese 1.2, es el sector automotriz. Automotriz, claro. Y el que le sigue muy pegado a la CFE, o bueno, no a la CFE, sino a la generación de energía eléctrica, es el sector industrial. Entonces, la contaminación en México no es de la CFE. Y además debo decir otra cosa, la contaminación se relaciona mucho con la producción de carbón, con la producción de energía eléctrica con combustible de carbón, con combustible y con combustible diésel. El combustóleo, le han llamado ley combustóleo. El combustóleo que tiene, la producción de combustible es alrededor del 6% en este momento. Pero ese 6%, a la hora de integrarlo al sistema eléctrico nacional, se convierte como en un 3.2%. Es lo que se produce con combustóleo en el país. Diésel, también el diésel tiene alrededor de un 3% más o menos, pero estas centrales están ubicadas en su mayor proporción en las penínsulas. ¿Por qué en las penínsulas? Porque no hay gas. ¿Por qué no invierten los privados en las penínsulas? Porque no hay negocio. Quieren que la CFE construya gasoductos, quieren que la CFE construya la línea de transmisión, quieren que la CFE les construya la tienda.
Y ahora sí, yo vengo a poner nada más lo que es la inversión. La mala planeación que se dio en México, porque a CFE le quitaron todo su esquema de planeación, lo desaparecieron por completo, un solo trabajador no quedó, se fue al SENACE, todo este aparato de equipo de trabajo, autorizaron permisos en donde se le pegaba la gana a cualquiera, algo totalmente ilógico que ningún país permitiría. México lo hizo la CRE de la administración anterior. A mí me tocó ver cómo había solicitudes de autoabastecimiento o de generación, permisos de generación, antes del 11 de agosto de 2014, que se convirtieron en permisos porque no tenía la CREA aparentemente elementos para rechazarlos, en centrales de autoabasto que fueron terminadas en el 2017, el 2018, hasta el 2019. Todavía hay centrales que tienen vigente su permiso que no están construidas y que tienen cubierto o protegido con el esquema de autoabasto. Entonces, una serie de irregularidades. Ahora, ¿qué sucede con la energía eólica y la energía solar? La generación, tradicionalmente, cualquier ingeniero lo sabe, debe de estar lo más cercana posible a la carga, porque transportar la energía en grande distancia cuesta, y cuesta mucho. Se saturaron las líneas de energía, se congestionan las líneas de transmisión, y esto origina pues que se tenga que hacer obra de infraestructura. ¿Quién la tiene que pagar? Pues la CFE. ¿Pero por qué la tiene que pagar la CFE? Si tú te ubicaste en ese lugar, se debe haber considerado desde su principio todo lo que se tendría que hacer de infraestructura para que tu generación fuera inyectada al sistema. Perdón Mario, todas estas irregularidades que se presentan, que podemos irlas analizando en emisiones posteriores, se reducen a tres cosas fundamentalmente, ¿no? La seguridad energética, lo que tiene que ser la energía eléctrica bajo la rectoría del Estado. Si no le sucede, César, lo que le pasó a España, dejar en manos de un mercado, porque tú hablas de utilidades y es cierto, y está bien porque finalmente está dentro de un marco legal, ellos son de vocación comercial, la CFE es de vocación social, pero dejar en manos del Estado, Rocío, en manos del mercado, la seguridad energética es una aberración. Sí, mira, yo quisiera destacar algo que es muy importante en esto. La Unión Europea está viviendo parte de todo este conflicto, ¿sí? Es decir, con este diseño de modelo de mercado marginalista, se fue al extremo en las políticas de cambio climático, y su propuesta era, porque la acaba de modificar, ahorita la está modificando, ojo, hay que ver eso, al 2050 cero emisiones, ¿no? Harakiri, porque se iban por la eólica y la solar, ¿sí? Entonces, parte de el que se dispararon todas estas tarifas a $1,500 en el Reino Unido, el kilowatt hora, y va a llegar a $2,700 en primavera, o sea, una cosa de horror, ¿no? Tuvo que ver con toda esta implementación ideológica de las políticas de mercado con cambio climático al extremo. Entonces, hoy resulta de que ya modificaron esa radicalidad y están admitiendo como energías sustentables al gas y a la nuclear, porque verdaderamente ya vieron que no la iban a hacer, se metían en un problema tremendo. O sea, los Estados Unidos, que se han dicho líderes en políticas de cambio climático, ahora con Biden, ¿sí? Son el primer país productor de hidrocarburos en el mundo. 11.2 millones de barriles diarios y de fracking, o sea, no cualquier cosa, fracturación hidráulica, 10 millones de pies cúbicos diarios en GNL, ¿sí? Entonces, ellos no piensan renunciar a esta capacidad de poder que ejercen en su política exterior, siendo un país productor de hidrocarburos. Y en esto que tú decías de la transición energética, de quitarle una coma a la propuesta, yo diría no, porque es una propuesta muy bien pensada en términos de transición energética, está observando inclusive el sector hidrocarburos, el petróleo en México viene en una declinación por más esfuerzos que se hagan, que realmente se hacen, pero en eso nosotros tenemos que pensar que el futuro es el sector eléctrico. Y el sector eléctrico realmente es justamente lo que se está haciendo, todo lo que se va a requerir en términos de minerales, en términos de infraestructura, en términos de generación, para hacer esa transición suave.
sin tener que caer en todas estas contradicciones, errores, en donde los que pagan son la sociedad, ¿sí? Vea, los pobres europeos están ya con problemas de seguridad energética, con pobreza energética, y muchos de ellos ya teniendo la electricidad como algo inaccesible. No le quitaría una coma a esta propuesta de transición. Muy bien, Rocío. Mercado, futuro. Estado, regresión, es el discurso, ¿no? En términos generales, César. ¿Por qué no es así? Justo, sí dicen que el pasado es el Estado, el regreso al pasado. Bueno, en realidad su modelo es regresar anterior a cuando existía el Estado Nacional, siglo XIX, que es la época cumbre del liberalismo tradicional y del libre mercado. Los grandes imperialismos en Europa, ¿no? Todavía con esclavismo, explotación de recursos, eso era el liberalismo sobre el que se basa el. No existía el Estado. El Estado era el regular, llega justo para regular los excesos que en la realidad no plantea el libre mercado. Ellos sí están regresando al pasado, lo ha dicho el presidente, están regresando al porfiriato, ¿no? Que es justo esa época, la segunda etapa, la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que es la revolución industrial, es el ferrocarril, es el carbón, en fin, hay toda una bibliografía que demuestra la teoría y la historia como esto no es cierto, que el regresar al Estado. Al contrario, creo que hay una dinámica internacional. Bueno, Biden han reconocido que el estado de bienestar, la inversión estatal, los grandes apologistas del libre mercado en la televisión ya dicen que sí, que el Estado tiene que participar, que es una trampa, no la podemos creer, porque es como dice Mario, es tú inviértele, ¿no? Y después se quedan con lo que discutían, ¿te acuerdas, Luis, allá en el Senado, era los fierritos? Están preocupados los fierritos es la infraestructura nacional. Claro. No es que es de una estructura de la CFE, de Pemex, pero que es de la nación, es del pueblo de México, no es del gobierno. Es la infraestructura que costó mucho tiempo, claro. Que ya planteó el licenciado Bartlett en su participación en el foro. La cantidad no es la inversión no es la evaluación de lo que cuesta ahorita. Todo lo que se ha invertido y que ellos no van a invertir, a ellos no les interesa invertir. Por eso argumentan, es que ustedes tienen el monopolio de la transmisión y la distribución. Sí, porque ellos no le van a invertir, ni van a ir a atender los huracanes cuando sea, no es ganancia. No van a, eso que hace muy bien la CFE. Entonces, no es una regresión al pasado, es justo una visión del futuro. Es una reforma, muy bien, como ya se ha dicho, muy precisa, ¿no? Sin grandes retóricas, como fue la que vimos en el Senado cuando presentaron ellos esa reforma en 2013, muy precisa de qué tiene que ver, y tiene que ver con el control soberano de la empresa más importante de México hacia el futuro, que es la electricidad, ¿no? Con todas sus tecnologías, es la visión, el control de los insumos, de la generación, para generar, el control también un control de cómo se va a distribuir eso, y al final también de la tarifa. El Estado es propietario de la CFE, pero todo el diseño institucional interno lo hicieron, es para que entren los intereses externos y después se queda así de chiquita, como bien planteó Mario. Es un diseño muy bien planteado, ¿no? Y paulatino, ¿no? Se queda así de chiquita para que ahí los que puedan tener una ideología opuesta al neoliberalismo, a la entrega de los bienes de la nación, pues poco papel juegan, y si no sirven, sean los intereses, ¿no? Y así está planteado incluso en las características de todo el diseño institucional. Entonces, no es un regreso al pasado, al contrario. Además dice el clásico que la historia se repite, es cíclica, ¿no? Es una visión de futuro. Así es. Una visión de futuro, ¿no? Donde el Estado benefactor, sea el principal motor del desarrollo. Muchas gracias, está terminando el tiempo. A manera de conclusión, yo les pediría, ¿por qué sí a la reforma desde el punto de vista especializado de cada quien? Violeta. Sí, bueno, nada más agregaría esto de por qué sí a la reforma. Bueno, esta lucha, esta disputa que está habiendo a nivel mundial por el litio, ¿no? Allá hace unas semanas hubo una carta que se dirigió al Congreso, el Congreso estadounidense lo dirigió a la presidencia de Joe Biden, a la Secretaría de Energía también, diciendo que si México aprobaba la nacionalización del litio, ellos estarían en una situación de
de problemática por la seguridad nacional de ellos, ¿no? Han declarado desde hace algunos meses, a partir de una orden ejecutiva de Joe Biden, una guerra contra China, ¿no? Una guerra en particular por el litio. Hay una disputa, Estados Unidos señalando que China es la principal nación que domina el litio y la producción en particular de vehículos eléctricos a nivel mundial, y bueno, y Estados Unidos no quiere quedarse atrás. México, de acuerdo al Servicio Geológico estadounidense, es la nación número 10 con los mayores recursos de litio a nivel mundial, y bueno, en esta disputa que en la propuesta se presente a México o al Estado, perdón, como el que va a ser el responsable de la transición energética, me parece fundamental, ¿no? Y el litio, en esto que decíamos, en esta transición energética, que se presente como un mineral estratégico, que realmente esté bajo el dominio de la nación y bajo la rectoría del Estado, pues se vuelve fundamental. Muchas gracias. Gracias. Mario. Bueno, es importante esta reforma, en primer lugar, porque la energía eléctrica se ha convertido en un recurso fundamental para la vida en general. Los mexicanos debemos de tener acceso a él, es un derecho humano, y no solo eso, sino a un precio accesible. Entonces, la reforma es lo único que nos va a permitir al Estado, en este caso a través de la CFE, a garantizar estos dos elementos. Si no sucede esto, no quisiera pensar que lo tengamos que vivir para poderlo demostrar, para poderlo entender, pero creo que la reforma energética cubre estos dos elementos fundamentales. Ahora bien, la transición energética es una obligación del mundo y de México. Pero el hecho de que se haya elevado a nivel constitucional esta responsabilidad del Estado, independientemente de la administración que esté a cargo, si es un partido de derecha, de izquierda o de centro, le da esa obligación a este país de ir en consecución sistemática de los elementos necesarios para lograr esa transición a lo largo del tiempo y de una manera razonable, de una manera que sea factible, no a costa de los mexicanos. Entonces yo creo que estos elementos se pueden lograr con esta reforma que ha propuesto el Ejecutivo Federal recientemente. Gracias, Mario. Rocío. Mira, yo coincido plenamente y creo que hay que entender qué momento vive la humanidad ahora, y justamente creo que esta cuestión de transición energética es absolutamente clave y fundamental, y es un momento de gran lucidez para la administración del presidente López Obrador plantearlo con esa claridad. Sin embargo, yo creo que es bueno para México el momento, digamos, político. Estados Unidos, el hegemón, está distraído en varios frentes internacionales, y además la actitud con el presidente López Obrador ha sido de respeto a la soberanía. El mandar a su secretaria de Energía a platicar con el presidente habla bien de la relación. Es decir, no hubo una imposición ahí de yo te mando una imposición, o te bloqueo, o te mando mis tropas. O sea, realmente creo que eso hay que aprovecharlo. Y finalmente yo diría que la parte inteligente de la propuesta del presidente López Obrador, siempre yo creo que la propuesta más inteligente es la que puede beneficiar a más. Aquí realmente la propuesta es industriales, pueblo de México, cualquier sector de la población en realidad se va a ver beneficiado en el mediano, largo plazo de esta propuesta de reforma energética. Sí, ahí diría. Muchas gracias, Rocío. César. Yo creo que, bueno, ya lo han dicho aquí, es importante que la reforma tiene que ser aprobada porque le va a dar al Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, el control soberano de un recurso estratégico para el desarrollo nacional, por el peso hacia el futuro de la electricidad, para el desarrollo nacional, con planeación desde la Comisión, evidentemente, para que se fortalezca la industria, se fortalezca la infraestructura nacional de electricidad, y como dice, es regresar al servicio público realmente eléctrico, y como
el Estado es el único que puede ver por el bienestar de todos, por los más pobres, por las clases medias, por las pequeñas empresas, las medianas, y las grandes empresas, por el desarrollo nacional, un desarrollo sostenible. Yo diría que, y ya lo dijo el clásico, por el bienestar de todos, que pase la reforma. Muchas gracias, César. Este es el primero de muchos ejercicios que estaremos llevando a cabo desde la Comisión Federal de Electricidad. No somos un medio de comunicación y nuestra obligación como Coordinación de Comunicación Corporativa es informarle al pueblo de México por qué sí la reforma. Desde la voz de los especialistas, desde la voz de los que conocen y no desde algunos cabilderos improvisados que de pronto surgen como grandes expertos que no lo son. Los expertos los tiene la Comisión Federal de Electricidad y aquí están. Y también esta pluralidad, porque Rocío y Violeta no forman parte de la Comisión Federal de Electricidad en el estricto sentido, pero están convencidas de esta reforma que propone el presidente López Obrador. Muchas gracias, gracias Rocío, gracias. Violeta, Muchas Mario, gracias. César. Nos vemos. Gracias.